Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en una sesión más de la asignatura Historia Tercer Grado. Soy la maestra Noemí Juárez y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Hoy abordaremos un tema titulado La lucha por los derechos de la mujer. En América Latina, algunos países establecieron el voto femenino en los momentos previos o posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En Ecuador, en 1929. Brasil y Uruguay, en 1932. Puerto Rico, en 1935. El Salvador, en 1939. Guatemala, en 1945. Panamá, en 1946. Argentina y Venezuela, en 1947. Y Chile, en 1949. México fue uno de los últimos 6 países en hacer valer este derecho en nuestro continente. En este contexto, el propósito de la sesión es reconocer el proceso de reivindicación de los derechos de la mujer, el voto y la equidad de género. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas o de colores, pegamento así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales así como dudas y reflexiones, para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para reconocernos, compartiré con ustedes un fragmento del artículo El Estado mexicano y el sufragio femenino de Enriqueta Tuñón. Dice así: durante la Revolución Mexicana, la incorporación de las mujeres fue importante, no solo como acompañantes de los hombres y realizando sus tareas tradicionales, lavar, cocinar y cuidar a sus hijos, entre otras, sino que también tuvieron actividades militares. Se dedicaron a difundir ideas revolucionarias, fueron espías, correos y enfermeras. Consiguieron ayuda para la población civil y colaboraron en la redacción de proyectos y planes. Realmente fue una contribución activa e importante. A fines de 1916, Ermila Galindo envió al constituyente un escrito en el que solicitó los derechos políticos para las mujeres, argumentando lo siguiente: es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones. La mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad. Obedece las disposiciones gubernativas y por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre. Solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón. Sin embargo, al redactarse la Constitución de 1917, nos encontramos con que, al discutirse la petición, se decidió, sin mucha discusión, negar a las mujeres los derechos políticos, argumentando: en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido. Y a pesar de que había habido una incorporación masiva de las mujeres a la lucha armada, al redactar la Constitución declaraban: el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deban concederse a la mujer como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa. El 23 de enero de 1917, el artículo se redactó en masculino,
Las mujeres fueron omitidas, es decir, no fueron tomadas en cuenta en la redacción. 3 días después, el día 26, en la sesión del Congreso Constituyente, Félix Pallavicini advirtía del peligro que implicaba esta omisión. El dictamen dice que tienen voto todos los ciudadanos. Está el nombre genérico. Yo deseo que aclare la comisión en qué condiciones quedan las mujeres y si no estamos en peligro de que se organicen para votar y ser votadas. Y tenía razón, porque justamente de esto se valió Hermila Galindo para postularse como candidata a diputada en 1918, y a pesar de que se dijo que había obtenido la mayoría de los votos, el colegio electoral no se lo reconoció. Ella sabía que eso sucedería, pero era la manera de desafiar, en los hechos, a la ley. Y además, mostrar a la opinión pública lo injusta que era esa situación para las mujeres. Hasta aquí la lectura. ¿Consideran que los movimientos feministas son actuales? ¿Sabían que en nuestro país iniciaron hace más de 100 años? En 1916, en el Teatro Peón Contreras de Mérida, Yucatán, se llevaron a cabo los primeros congresos feministas de México. El primero, que tuvo lugar entre el 13 y 16 de enero, congregó aproximadamente 700 maestras. En las conclusiones del encuentro, se afirmó la necesidad de desfanatizar las conciencias, mediante la enseñanza de la anatomía y biología en las escuelas primarias para niñas, y mediante conferencias dedicadas a sustituir la religión de lo sobrenatural por la ciencia y el arte en los institutos literarios para señoritas. De las opiniones vertidas, destacó la de Francisca Ascanio sobre la importancia de la educación mixta. Recordemos que anteriormente las escuelas estaban separadas para niñas y niños, quienes incluso estudiaban distintas materias. Ella comentó: las escuelas mixtas son las que desempeñarán el importante papel de esta evolución social en la educación de la mujer, donde comenzará la verdadera reivindicación femenina. Cuando el niño y la niña reciban a un mismo tiempo la educación y la instrucción, entonces será cuando habrá la comunidad de ideas. El día que en nuestro país todos los colegios, sin excepción alguna, abran sus puertas para dar paso a este moderno procedimiento de enseñanza, entonces el sol brillará para nosotras con más intensidad. El segundo congreso se llevó a cabo del 23 de noviembre al 2 de diciembre del mismo año. Los temas que se trataron giraron en torno a las artes y oficios en que debían iniciarse las mujeres, su conversión en agentes de difusión científica, la pertinencia de su actuar político como electoras y candidatas y el cuidado de los hijos en caso de divorcio. El tema del sufragio generó fuerte controversia debido a la diferencia de las posturas. Al final, a pesar del descontento de las más radicales, las congresistas concluyeron que la mujer podía votar, pero no ser votada. Los congresos feministas de Yucatán pueden ser considerados semilleros en la demanda por los derechos de las mujeres, pues en ellos se gestaron ideas que repercutieron en las futuras luchas feministas, que se mantienen hasta la actualidad, mismas que buscan erradicar las brechas de género y construir relaciones igualitarias. Para tener un panorama general sobre el tema, veamos y escuchemos el siguiente video. Doctora Matilde Montoya, primera mujer que obtuvo el título de medicina en México. Hermila Galindo, candidata a diputada federal. A pesar de haber ganado las elecciones, le negaron el derecho de ocupar el cargo, pero gracias a su activismo ante la opinión pública, un año antes de su muerte, se reformó la Constitución y se otorgó a las mujeres mexicanas el derecho al voto. Eufrosina Cruz Mendoza, ganó en 2007 la presidencia municipal de Santa María, Cuegolani, Oaxaca, pero las autoridades tradicionales anularon su triunfo por ser mujer. Es reconocida como promotora y defensora de los derechos políticos de las mujeres. Fue diputada federal de 2012 a 2015. La historia recoge importantes intervenciones femeninas en todos los campos. Marie Curie fue ganadora de 2 premios Nobel en Física y Química. Sor Juana Inés de la Cruz destacó en literatura. Frida Kahlo en pintura.
Graciela Iturbide en fotografía y Silvia Torres Peinbert en astronomía. Al igual que ellas, muchas otras mujeres se han abierto paso en su época y en diferentes áreas, alcanzando el reconocimiento de sus logros, aunque no en su momento en todos los casos. Históricamente, prevaleció el rol de las mujeres en actividades que las mantenían en casa cuidando a los hijos y dedicadas a las tareas domésticas, mientras que los hombres estaban fuera estudiando, trabajando y participando en la política y la ciencia. Esto propició la desigualdad en el acceso a las mismas oportunidades y derechos para las mujeres, para desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. A partir del siglo XX, el marco jurídico de la vida social se ha transformado para reivindicar el lugar de la mujer y colocarla en igualdad de oportunidades, reconociendo los mismos derechos para todas las personas y otros que requieren para hacer posible la equidad de género, como los derechos sexuales, que le dan libertad para decidir sobre su cuerpo. Sin duda, históricamente una de las protagonistas por la lucha de los derechos políticos de las mexicanas fue Ermila Galindo. En el primer Congreso Feminista leyeron su ponencia La mujer en el porvenir, donde planteó la igualdad intelectual entre el hombre y la mujer, la necesidad de impartir educación sexual, así como desmentir la creencia del matrimonio y la maternidad como único propósito de las mujeres. En el segundo Congreso, demandó el derecho al voto para la población femenina. Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, aseguró. Ese mismo año encabezó a un nutrido grupo de mujeres que se manifestaron por el voto en las puertas del Teatro Iturbide de Querétaro, donde sesionaba el Congreso Constituyente. Ermila señalaba que no existía una razón fundamental para que la mujer no participara en la política de su país, cuando es un principio general de justicia la igualdad completa ante la ley. Ninguna de sus propuestas prosperó en ese momento, pero sus escritos contribuyeron a sentar un precedente en las luchas posteriores. Murió en 1954, un año después del reconocimiento del voto femenino en México. Otro gran ejemplo es Elvia Carrillo Puerto, originaria de Yucatán, quien fue una incansable luchadora en favor de los derechos de obreras e indígenas campesinas. En 1919 fundó la Liga Feminista Rita Cetina, que reunió obreras, maestras y empleadas. Fundó otras ligas para promover la educación de las niñas, apoyar a las madres trabajadoras y el reparto de tierras. Participó en los congresos feministas de Yucatán, así como en el Congreso Feminista Panamericano de 1923, llevado a cabo en la Ciudad de México. A lo largo de su vida, abogó por los derechos políticos de las mujeres. Fue, junto con Beatriz Peniche y Raquel Cid, las primeras diputadas electas al Congreso de Yucatán. Al caer el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, hermano de Elvia, las elecciones fueron anuladas y se vieron obligadas a abandonar el estado al ver amenazadas sus vidas. En 1926 se presentó como candidata a una diputación en San Luis Potosí. Elvia hizo dupla con Ermila Zamarrón. Sin considerar que la mayoría de los votos fue para la pareja femenina, el colegio electoral ignoró el resultado y aprobó la elección de Florencio Galván y Cesario Vázquez. Las razones expuestas fueron que, de acuerdo con la ley electoral de 1918, las mujeres estaban impedidas para participar y solo se consideraba a los hombres como elegibles a cargos de representación popular. Conozcamos más sobre estas sufragistas a través del siguiente video. Ermila Galindo nació en Durango en 1886. Tras la caída de Victoriano Huerta, es elegida como oradora para recibir a Venustiano Carranza a su llegada a la Ciudad de México en 1914, y quien muy pronto la invitó a colaborar como su secretaria particular. A partir de 1915, publica en la revista Mujer Moderna y es nombrada por Carranza como diplomática del gobierno constitucionalista en Cuba y Colombia.
Fue participante destacada en el primer Congreso Feminista de México, realizado en Yucatán en 1916. Ese mismo año envió al Congreso Constituyente la solicitud para otorgar el derecho de voto a las mujeres. Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene la obligación con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Sin embargo, no logró entonces su objetivo. En 1917 se presentó como candidata a diputada, pero el resultado fue rechazado por el colegio electoral. Finalmente, en 1953, el Congreso reconoció el voto femenino, dando plenitud de derechos a la mujer. Falleció en 1954. En 1919 se fundó el Consejo Feminista Mexicano. Lo dirigieron dos maestras comunistas, Elena Torres y Refugio García. También participaron Asunción Sandoval, primera abogada, Matilde Montoya, la primera médica, y Juana Belén Gutiérrez. El Consejo aglutinó mujeres de distintas tendencias ideológicas y levantó demandas sociales, económicas y políticas. Se vincularon a la lucha popular general y de las obreras y establecieron vínculos con el feminismo estadounidense y latinoamericano. En 1935 se formó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Esta gran organización, que llegó a contar con 50,000 mujeres afiliadas, se conformó con mujeres de diferentes profesiones y tendencias, profesionistas, particularmente maestras, obreras, mujeres pertenecientes a diversos sindicatos, veteranas de la Revolución, católicas y del sector femenino del Partido Nacional Revolucionario, callistas y cardenistas. Si bien la demanda principal del Frente era alcanzar el derecho al voto, en su programa había otros puntos que hacían que se acercaran mujeres de las más diversas tendencias. De acuerdo con la historiadora Enriqueta Tuñón, las mujeres del Frente organizaron mítines, manifestaciones, conferencias, llegaron a amenazar con quemar el Palacio Nacional y también iniciaron una huelga de hambre frente a la casa del presidente Lázaro Cárdenas, quien, ante esta presión, en agosto de 1937, prometió enviar al Congreso una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 constitucional. La propuesta de reforma desató una fuerte oposición con base en los argumentos de que las mujeres no estaban preparadas para votar y ser votadas, que se inclinarían por los candidatos que les indicara la Iglesia Católica, que sería como darles doble voto a los hombres casados, y finalmente que las mujeres se masculinizarían y dejarían de ser buenas madres y esposas. Al final del sexenio, la mayoría de los estados habían ratificado la reforma. No obstante, Cárdenas congeló la iniciativa por el temor a que las mujeres votaran por el candidato de la oposición de derecha. Tuvieron que pasar más de 15 años para que se reconocieran plenos derechos civiles y políticos a las mujeres, lo que sucedió el 17 de octubre de 1953. En esa fecha, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la reforma al artículo 34 constitucional, mediante la cual el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines reconoció la ciudadanía plena a las mujeres mexicanas. También fue modificado el artículo 115 constitucional con el propósito de ampliar el sufragio femenino al ámbito federal. Desde 1947, a iniciativa del presidente Miguel Alemán, el Congreso aprobó otorgar a las mujeres la ciudadanía limitada al ámbito municipal. La larga batalla por el voto femenino había sido ganada, y con ella, las mujeres votaron y pudieron ser votadas para acceder a puestos de elección popular. A partir de este momento, comenzó una nueva dinámica nacional. Aurora Jiménez fue la primera diputada federal electa el 4 de julio de 1954 por el estado de Baja California en unas elecciones extraordinarias. El 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas participaron por primera vez como votantes y candidatas en elecciones federales. Triunfaron como diputadas Margarita García Flores por Nuevo León, Remedios Albertina Iceta por el Estado de México, Guadalupe Ursúa Flores por Jalisco y Marcelina Galindo por Chiapas.
En 1964 ingresaron las primeras mujeres al Senado de la República, Alicia Arellano Tapia por Sonora y María Lavalle Urbina por Campeche. Y fue hasta 1979 cuando una mujer, Griselda Álvarez, ganó la primera gubernatura del país por el estado de Colima. La larga lucha de las mujeres mexicanas para que se reconocieran plenamente sus derechos políticos se había consolidado. No obstante, falta mucho por hacer. Solo 9 mexicanas han sido gobernadoras desde 1953. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, persiste la brecha salarial. En tanto, el nivel de educación superior ya es similar. El 53.4% de las titulaciones son de mujeres. En el ámbito laboral, los hombres perciben 17% más salario, sumado a que solo el 13% de las mujeres tienen acceso a puestos de mando. Por ejemplo, de las académicas empleadas en el sector ciencia y tecnología, solo 3.4 ejercen en puestos directivos, mientras que la participación masculina es del 82.5%. Y la violencia de género es otra problemática. Veamos y escuchemos el siguiente video. La igualdad de género está garantizada en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Esto debe traducirse en oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Los gobiernos, las comunidades y las asociaciones realizan múltiples esfuerzos en favor de las mujeres, quienes aún enfrentan problemas para tener acceso a la educación o al trabajo, ser atendidas en servicios de salud, elegir una pareja en libertad, participar en las decisiones de su comunidad o representar un cargo de elección popular. Uno de los principales desafíos de la sociedad mexicana es la violencia de género contra las mujeres, que implica todo acto cuyo resultado es el daño físico, sexual o psicológico, la coerción, la privación de derechos o una marcada situación de desigualdad por motivos de identidad o condición de género. Este tipo de violencia puede tomar diferentes formas, por ejemplo, violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, destaca que en México, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. Ya sea violencia física como golpes, empujones o pellizcos, psicológica, que consiste en insultos, celos, humillaciones, indiferencia, infidelidad, amenazas y todo aquello que lastime su estabilidad mental, o violencia sexual, como imposición de relaciones sexuales, abuso, violación o tocamientos no consensuados. En nuestras manos está construir una sociedad igualitaria para respetar la dignidad de cada persona. Dentro de los diversos espacios de convivencia, podemos marcar la diferencia. Antes de despedirnos, les tengo un reto. Elaboren un cuadro comparativo. En la primera columna coloquen las causas de las luchas feministas del siglo XX y en la segunda columna la del siglo XXI, es decir, las vigentes. ¿Cuáles demandas se han cubierto? ¿Qué problemáticas quedan pendientes por resolver? Finalmente reflexionen. En su hogar, en la escuela y comunidad, ¿cuáles son las medidas que propondrían para solucionar los problemas de inequidad de género en dichos espacios? Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx,
en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.